Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Muy queridos amigos, hermanos que ven el canal El Rosario de las 11 p.m., sobre todo allá en España, y a los que lo ven en otras partes del mundo, de Hispanoamérica probablemente, les envío un afectuoso saludo de Navidad y pido a Dios que les conceda abundantes bendiciones en este año 2024 que estamos iniciando. Soy el Padre Juan Razo García y quiero compartir mi testimonio, porque me han pedido que comparta con ustedes de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque realmente no es que yo haya hecho muchas cosas por Él, más bien mi historia personal es la historia de la gracia de Dios, trabajando con una piedra muy dura que soy yo, pero quiero compartirles con mucho cariño, con mucho gusto, con la confianza de hermanos en la fe, algo de las muchas bendiciones que Dios me ha dado en la vida. Yo soy mexicano, pertenezco a la diócesis de Saltillo en México, soy el hijo mayor de una familia de 4 hermanos. Mi madre falleció ya hace algunos años, que Dios la tenga en su gloria. Mi padre aún vive, al igual que mis hermanos. Tengo un hermano y 2 hermanas. Así es que, como les digo, soy el hijo mayor en esta familia. Yo tengo 51 años de edad. Entré al seminario diocesano de mi diócesis de Saltillo en México el 31 de agosto de 1985. Acababa de cumplir 13 años y estaba cursando lo que aquí en México llamamos la secundaria. Había terminado el primer año de secundaria cuando el párroco de mi parroquia hizo la invitación a los adolescentes y jóvenes que estábamos ahí en la misa para asistir al preseminario. Una experiencia que en aquel tiempo era de una semana, para estar en la casa donde se forman los futuros sacerdotes, para escuchar más acerca de la vocación sacerdotal y para hacer un discernimiento. Yo, cuando escuché esa invitación, formaba parte del coro de niños de la parroquia y estaba empezando a ser acólito del sacerdote. Inmediatamente me llamó la atención, sentí que esa invitación era para mí. Asistí al preseminario, eso fue en el mes de julio del año 1985. Y ya estando en el preseminario, los sacerdotes y seminaristas que nos atendieron nos explicaron con mayor profundidad lo que significa la vocación sacerdotal. Al final del preseminario se me informó que yo había quedado aceptado si quería ingresar al seminario diocesano. Inmediatamente tomé la decisión de ingresar, regresé a mi casa porque yo crecí en la ciudad de Monclova, Coahuila, el estado de Coahuila en México. La sede episcopal está en la ciudad de Saltillo, más o menos a unos 180 kilómetros de donde vivía mi familia. Así es que volví a mi casa, hablé con mis padres y me permitieron, gracias a Dios y les agradezco a ellos todavía, que me hayan permitido ingresar al seminario de Saltillo. Ingresé al segundo año de secundaria y estuve 5 años en lo que llamamos aquí seminario menor. 2 años en la secundaria, 2 años de preparatoria y 1 año que le llamamos el propedéutico. Puedo decirles que de los años más felices que he pasado en la vida son los que viví en el seminario menor. Me tocó un tiempo, gracias a Dios, muy bueno. Tuve excelentes formadores en el seminario menor que nos enseñaron la disciplina, que nos enseñaron a amar a Jesucristo, nos enseñaron espiritualidad católica y nos dieron un ambiente bastante sano para crecer.
Así es que yo pasé mi adolescencia y mi juventud en el seminario y nunca me he arrepentido de haber entrado a esa edad a seguir a Jesús en la vocación sacerdotal. Al contrario, me siento afortunado, bendecido, porque Dios tuvo misericordia de mí y porque quiso invitarme a esta vocación de la que soy indigno, y porque sí quiso Él, en su misericordia, llamarme desde muy temprana edad. Como les digo, en el seminario menor fui muy feliz. En aquel tiempo, en mi diócesis, el seminario menor tenía un promedio de 100 alumnos, más o menos, de secundaria, preparatoria y ese año que les digo que se llama propedéutico. Terminando el seminario menor, aquí en mi diócesis estaba reciente la apertura de la siguiente etapa de formación al seminario menor, que se llama curso introductorio. Así es que me tocó hacer el curso introductorio. Fui la segunda generación, junto con mis compañeros, que hizo curso introductorio en la ciudad de Saltillo. La intención del curso introductorio es fortalecer principalmente la espiritualidad y profundizar en la espiritualidad sacerdotal. Para los sacerdotes diocesanos, el curso introductorio es como el noviciado para los religiosos, una experiencia que se vive muy intensamente porque se vive únicamente con los compañeros de grupo, con formadores propios para ese grupo, con un acompañamiento muy cercano. Y gracias a Dios también tuve muy buenos formadores en ese año del curso introductorio. Allí continué aprendiendo a profundizar en la vida espiritual, en la oración, en la vida comunitaria y, como se llama así este curso introductorio, pues en las materias que se estudian se nos da una pequeña introducción a lo que será después la filosofía y la teología. Ese año también lo disfruté muchísimo, el año del curso introductorio en mi diócesis. Después pasé al seminario de Guadalajara a estudiar filosofía. En aquel tiempo en mi diócesis no había seminario mayor, por lo que nos enviaban a otros lugares de la República, sobre todo a la ciudad de Monterrey y Guadalajara, dos de las ciudades más importantes de México, para continuar allí nuestros estudios que se llaman del seminario mayor, o sea, la filosofía y la teología. Así es que los formadores decidieron enviarme al seminario de Guadalajara. El seminario de Guadalajara es conocido por tener muchos alumnos. Éramos casi 1000 alumnos entre seminario menor, seminario mayor. Había algunos también en la experiencia de seminaristas en familia. Bueno, éramos casi 1000 alumnos. El seminario de Guadalajara es muy importante para la historia de México, de mi país, porque ha dado muchos mártires. Exalumnos de ese seminario fueron mártires. De hecho, una experiencia que yo recuerdo que marcó mi paso por el seminario de Guadalajara fue la beatificación de 25 mártires mexicanos. Yo estuve allí en el seminario de Guadalajara de 1991 a 1993. Fueron 2 años en los que estuve estudiando filosofía. Y también en ese seminario tuve muy buenos maestros que recuerdo con mucho cariño, con mucha admiración también, porque nos enseñaron a pensar. Y nos enseñaron a pensar basados en la filosofía cristiana. Eso me serviría mucho por el resto de mi vida. En Guadalajara recuerdo que pues experimenté lo que significa ser parte de una comunidad muy grande. Yo estaba acostumbrado a un pequeño seminario de 100 alumnos. En Guadalajara, como les digo, éramos en aquel tiempo alrededor de 1000 seminaristas. Para mí fue también la oportunidad de conocer una región muy católica en mi país,
en el estado de Jalisco, una región que ha dado mártires santos a la Iglesia Católica Universal. Y recuerdo que leer la vida de los mártires mexicanos, sobre todo los que fueron sacerdotes, fue bastante motivante para mí, para mi vocación sacerdotal. Y hablando de mártires, también tengo que decir, cuando estaba yo en la preparatoria, en el seminario en Saltillo, se realizó la beatificación del mártir mexicano Miguel Agustín Pro Juárez. Recuerdo que también la vida del padre Miguel Agustín Pro y su testimonio de martirio, que se dieron a conocer ampliamente en aquel entonces, si mal no recuerdo era 1988, nos motivó a muchos seminaristas jóvenes. Recuerdo el impacto que tuvo para nosotros el saber que iban a beatificar a este mártir mexicano y el aprender más de su vida, de su testimonio de alegría, de su espíritu misionero, de su valor para continuar atendiendo a mucha gente en la Ciudad de México cuando sabía que el gobierno lo estaba persiguiendo y que andaban detrás de él. El testimonio que dio, sobre todo en los últimos instantes antes de morir, cuando se le preguntó por su última voluntad y él dijo que quería rezar. Se puso de rodillas, se encomendó a Dios, luego se levantó, extendió sus brazos, con un rosario en una mano, con el crucifijo en el otro, para recibir la descarga que lo mandaría a la vida eterna. Pero sus últimas palabras fueron: ¡Viva Cristo Rey! Como fueron las últimas palabras de muchos santos de mi país, México. El testimonio de mártires y de santos sacerdotes fue algo que llamó mucho la atención en mi tiempo de seminarista y que me animó a seguir adelante en medio de las dificultades. Terminando mis estudios de filosofía, volví a mi diócesis en Saltillo para hacer el año que le llamamos de magisterio. Es una experiencia pastoral que se hace, o en aquel tiempo se realizaba, entre la etapa de filosofía y la etapa de teología. En ese año de magisterio yo estuve 6 meses apoyando al prefecto de disciplina en el seminario menor como coadjutor, y otros 6 meses estuve en una parroquia de la que entonces era también diócesis de Saltillo, en Ciudad Acuña, Coahuila, ayudando a 3 sacerdotes que estaban allí. Era una parroquia muy grande, la única parroquia en una ciudad pequeña, pero era mucha gente para ser atendida por 3 sacerdotes. Y recuerdo también, pues, con mucho aprecio, admiración, el testimonio que recibí de aquellos sacerdotes que estaban entregados al servicio de tanta gente, no solamente de la ciudad, Ciudad Acuña, Coahuila, sino también de las comunidades rurales que estaban muy lejanas de la parroquia, a las que se llegaba con mucha dificultad. Terminando el año de magisterio, los formadores del seminario decidieron enviarme a la ciudad de Monterrey, al Seminario Diocesano de Monterrey, otro de los grandes seminarios en mi país, en México, y allí estudié teología. Allí pasé 4 años en ese seminario, en los que también tengo que agradecer a tantos sacerdotes, gente cercana al seminario, que significó para mí una bendición. Los sacerdotes, los formadores que tuve, luego algunos de ellos fueron llamados por Dios a ser obispos, sobre todo de los formadores que tuve en Monterrey, un buen número son ahora obispos en mi país. Y agradezco mucho también esa oportunidad, porque estar en el Seminario de Monterrey me permitió tener otra experiencia distinta de formación, me permitió también estar un poco más cerca de mi diócesis y hacer relación con
seminaristas y sacerdotes de la provincia de Monterrey, a la cual pertenece la diócesis de Saltillo, en la que yo estoy incardinado desde mi ordenación. Así es que allí pasé 4 años y estoy muy agradecido con Dios también por esa experiencia de haber estado en Monterrey. Terminando mi formación teológica, fui enviado a una comunidad rural, una parroquia en la zona del desierto. En mi estado de Coahuila, una gran parte del estado es área desértica. Y en aquel entonces, pues todo el estado de Coahuila, con excepción de una zona, una región más o menos pequeña en relación al resto del estado, todo Coahuila era una diócesis. Solo esta región que le llamamos La Laguna tenía su propia diócesis, la diócesis de Torreón. Así es que estuve ayudando a un sacerdote a quien aprecio mucho, un gran misionero estadounidense que se incardinó aquí a mi diócesis. El sacerdote me dio un gran testimonio de humildad, de sencillez, de pobreza evangélica, de espíritu misionero. Aprendí mucho de él. Ahí estuve con él 1 año. Durante ese año fui seminarista 6 meses y después, a la mitad del año escolar, académico, recibí el orden del diaconado. Eso fue en diciembre de 1999. Unos días después de haber sido ordenado diácono, se anunció que el Santo Padre nombraba un nuevo obispo para mi diócesis, Monseñor Raúl Vera López, que estaba como coadjutor en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Así es que ya se imaginarán, ustedes éramos diáconos recién ordenados y estábamos con la incertidumbre de si este nuevo obispo iba a querer ordenarnos según el proceso que había aquí en la diócesis, porque a veces algunos obispos llegan a alguna diócesis y por algunas razones que ellos consideran de peso, prefieren posponer por un tiempo las ordenaciones mientras conocen bien a los seminaristas. Total, resulta que el obispo Raúl Vera inmediatamente dijo: vamos a continuar el proceso de ustedes como ya está establecido. Así es que me tocó ser el primer sacerdote ordenado por Monseñor Raúl Vera López como obispo de la diócesis de Saltillo. Recibí la ordenación sacerdotal el 16 de junio del año 2000. Era el año del jubileo. Así es que agradezco mucho a Monseñor Raúl Vera López que haya tenido la caridad pastoral conmigo, la paciencia también, porque fui un poco rebelde como seminarista. Me faltaba mucho por madurar y él tuvo confianza en mí y decidió proceder a la ordenación. Entonces, como les digo, fui ordenado en junio, 16 de junio del año 2000. Y fui enviado a la misma área donde ya estaba, la zona desértica. En aquel tiempo se encomendaron 2 parroquias a un mismo párroco. La parroquia donde yo había sido diácono y otra parroquia en un pueblo vecino, siempre en la zona del desierto. Así es que nos asignaron a 2 sacerdotes vicarios de un párroco y ahí estuve durante mis primeros 3 años y medio como sacerdote. Allí aprendí muchas cosas del párroco que tuve, al cual tengo un aprecio muy especial, y también a mi compañero sacerdote que fue vicario en esa comunidad. Tengo muy bonitos recuerdos porque gracias a Dios me tocó un párroco que me enseñó a entregarme en mi sacerdocio. Un hombre de oración, un hombre de espíritu evangélico, un hombre también de mucha iniciativa pastoral, incansable en su labor pastoral. Y eso es muy importante cuando uno está recién ordenado. Es muy importante la primera experiencia que uno puede tener como sacerdote y el acompañamiento de un buen párroco. Yo, gracias a Dios, lo tuve y sigo agradeciéndoselo a Dios y al párroco que tuve.
por el ejemplo bueno que me dio, por la paciencia que me tuvo también, porque uno como sacerdote joven, falto de experiencia, falto de madurez también, pues comete errores, y es importante también que sacerdotes más maduros tengan paciencia, pero a la vez sepan orientar, aconsejar y ponernos en orden también, poner en orden a los sacerdotes jóvenes siempre que es necesario. Así es que tuve, gracias a Dios, un muy buen arranque en mi vida sacerdotal, no tanto por mí, sino por las circunstancias en las que Dios me puso para iniciar mi ministerio sacerdotal. Estuve 3 años y medio en esa parroquia del desierto y allí conocí yo a unos misioneros de Estados Unidos, misioneros laicos, no eran teólogos, eran solo buenos católicos, bien catequizados, que estaban haciendo misión esporádica en esa región del desierto de mi diócesis. Y recuerdo que, bueno, en algunas cuestiones yo no enseñaba la doctrina católica. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando estuve en el seminario leí y escuché por ahí a uno que otro maestro también que me entusiasmó. Leí, escuché doctrinas que no son católicas y me las creí, decidí creer esas doctrinas equivocadas en lugar de creer lo que la iglesia enseña. Eso fue una muy mala decisión. Me dejé influenciar tal vez por autores, tal vez por uno que otro maestro al que no debía haber puesto tanta atención, pero bueno, es mi responsabilidad, no puedo culpar a nadie más de pues haberme contaminado del modernismo, lo que después entendí que se llamaba modernismo. Es como el intento de querer combinar el pensamiento mundano con el evangelio y querer como hacer las paces entre el mundo y Cristo. Claro, siempre en perjuicio de la doctrina católica, en perjuicio de la verdadera fe. Porque es imposible combinar la verdad con el error. Y si queremos encontrar un cierto punto de unión, en realidad vamos a terminar dañando la fe. Bueno, eso es lo que yo estaba intentando hacer, pero estos misioneros americanos se atrevieron a cuestionarme. Se atrevieron a decirme, padre, eso que estás predicando no es doctrina católica, eso no es doctrina de la iglesia. Yo me molestaba, yo decía, pero si yo estudié teología, yo fui al seminario, tú no estudiaste teología. Gracias a Dios me tuvieron paciencia y fueron muy caritativos conmigo, de manera que pues sembraron ahí una semilla. Yo no reconocí realmente, o en un corto tiempo mi error no lo reconocí. Una amiga mía que formaba parte de esos misioneros me regaló el libro de La verdadera devoción a la Virgen María, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, la Santísima Virgen, de San Luis Griñón de Montfort. Ese libro yo no lo conocía. Cuando lo leí, inmediatamente el mensaje de ese libro, escrito por este santo, San Luis María Griñón de Montfort, tocó mi corazón inmediatamente. Recuerdo que estaba fascinado leyendo ese libro y cada página que leía yo decía, esto es verdad, esta es la Virgen María, esta es la importancia que ella tiene para la iglesia, para la vida personal. Y en ese libro, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que yo conocí hasta que ya era sacerdote, pues se propone una consagración total a Jesús por medio de María, o una consagración total a María, se le puede llamar de las dos maneras, entendiendo que la devoción a la Santísima Virgen María es un medio para acercarnos a Jesucristo. Si nos damos totalmente a la Virgen, no se queda allí la entrega, sino que la Virgen todo lo que tiene se lo da a su Hijo Jesús. María no guarda nada para sí. Si yo me doy completamente a la Madre de Dios como posesión suya, ella no se queda conmigo, ella me entrega a Jesucristo, porque todo lo que es de María es de Cristo.
Así es que me preparé para hacer esta consagración con mucha fe, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, que yo siento que fue un llamado de la Virgen María ese. Yo estoy totalmente convencido de que la Virgen María salvó mi sacerdocio, no solo en aquella ocasión, sino en ocasiones posteriores también. La Virgen María es la que ha hecho todo en mi vida sacerdotal. He leído que San Juan Bosco, hacia el final de su vida, él decía eso: ella lo ha hecho todo. Y bueno, yo no me comparo para nada con San Juan Bosco, pero puedo decir lo mismo. Puedo decir al menos esto, junto con él: ella lo ha hecho todo. Le doy gracias a Dios porque desde los inicios de mi sacerdocio, tenía yo 1 año y medio de ordenado cuando hice esta consagración total a Jesús por medio de María, y me recuerdo que no solamente renové mis promesas bautismales, sino también mis promesas sacerdotales al hacer esa consagración, que todavía tengo escrita en papel de mi puño y letra la consagración que hice, y la realicé el día 8 de diciembre del año 2001. Como les digo, tenía 1 año y medio yo de haber sido ordenado sacerdote. Fui a hacerla en la misma iglesia donde recibí el sacramento de la confirmación y años después la ordenación sacerdotal. Y este es un evento que cambió mi vida. La verdad, no puedo decir que hubo algo extraordinario visible. O sea, yo no vi una luz cuando hice la consagración, yo no escuché una voz, nunca he tenido ninguna experiencia así de ese tipo, de ver, de escuchar cosas extraordinarias, no. Dios no me ha concedido esas experiencias y creo que gracias a Dios no las necesito tampoco. Por eso no me las ha dado. Me ha dado la fe, me ha dado el creer sin ver, y estoy muy contento con eso. Pero algo que sí sucedió con la consagración es que yo me di cuenta de los errores en que estaba cayendo. Errores doctrinales, errores también de tipo espiritual, de tipo disciplinar. Me di cuenta de tantas inmadureces, y no fue un cambio de la noche a la mañana, fue un proceso que ha continuado todavía hasta la fecha, porque me considero todavía en proceso de conversión. Pero la gracia que se me dio en aquel momento fue la de ver que tenía ideas equivocadas, contrarias a las verdades reveladas por Cristo, contrarias al magisterio de la Iglesia, que había en el fondo en mí un orgullo de pensar que yo o algunos teólogos, algunos seres humanos a los que yo había escuchado, leído, podían saber más que Jesucristo, más que la Iglesia. Así es que esto provocó un cambio en mi persona. Por medio de la consagración total empecé a rezar el rosario todos los días, pero rezarlo ya por convicción propia, a tener más devoción. Entonces me afectó para bien, no para mal, me afectó en buen sentido en abrir mi corazón a la verdad que la Iglesia enseña. Y recuerdo que comencé a estudiar otra vez los documentos de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, pero ahora ya como un hijo de la Iglesia, como un hijo que se deja enseñar por su madre, ya no como alguien que lee los documentos de la Iglesia, del magisterio, para encontrar en qué la Iglesia acertó, en qué la Iglesia se equivocó, etc. Y eso afectó también para bien muchísimo mi vida sacerdotal. Comencé a vestir como sacerdote. No tengo nada en contra de sacerdotes que no lo hacen de ninguna manera. Esta es la opción mía personal. Me ha ayudado muchísimo en mi ministerio. Y bueno, comencé a vestir como sacerdote, comencé a celebrar los sacramentos de un modo más reverente, más piadoso, de manera que pudiera darle un culto más agradable a Dios. Y así vino una transformación interior.
Con esto también vinieron, después de la consagración, algunas persecuciones que tuve que pasar de uno que otro sacerdote, de uno que otro laico, persecuciones más o menos fuertes, y yo me sentía todavía muy débil, sentía que me faltaba madurar más, sentía que, aunque había estado tantos años en el seminario, no había logrado, y no por culpa de mis formadores, sino por culpa propia, no había logrado la madurez que requería, la solidez que necesitaba para ser un sacerdote que de veras sirviera a la iglesia. Entonces, buscando un ambiente en el que pudiera completar mi formación, un ambiente en el que pudiera encontrar espiritualidad sólida, formación sólida. Algunos de los misioneros que estaban allí en esa parroquia, donde yo estaba como vicario parroquial, me dijeron: padre, hay algunos buenos lugares en Estados Unidos, algunas diócesis que se distinguen por un ambiente clerical bastante sano, de mucha espiritualidad, de mucha formación. Yo sentía que necesitaba eso. Como estaba aquí en un ámbito muy alejado de la sede episcopal, en la zona del desierto, sentía que allí no tenía los medios que necesitaba para continuar este proceso que había comenzado con mi consagración a la Virgen María. Y bueno, con estira y afloja, como decimos en México, con cierta dificultad, pero logré que mi obispo me diera el permiso para ir a Estados Unidos. Recuerdo que fui a hablar con el arzobispo Chaput, quien era el arzobispo de Denver, porque me dijeron simplemente que Denver era una diócesis muy buena. Yo no conocía a nadie en esa diócesis. Mis amigos estadounidenses vivían ellos en Luisiana, en la diócesis de Lafayette, Luisiana. Yo intenté ir allí a Lafayette, pero el obispo nunca quiso darme una cita, porque simplemente él no quería arriesgarse recibiendo un sacerdote que viniera de otro país y de otra diócesis. Recuerdo que en aquel momento, era 2003, era febrero de 2003, estaba todavía muy reciente, pues el escándalo mediático. Recuerden que todo el mal comportamiento de sacerdotes que hubo en Boston se destapó en 2001. Y después de ese destape de lo que había pasado en Boston, poco a poco hubo destapes de otras cosas semejantes, muy lamentables, que habían pasado en otros lugares en Estados Unidos. Así es que, con cierta razón, con justa razón, algunos obispos preferían no recibir a nadie más. Cuando yo entré a la página de la diócesis de Denver, me di cuenta de que había un obispo auxiliar mexicano en Denver, quien es ahora el arzobispo de Los Ángeles. Pero en aquel momento era obispo auxiliar. Y estaba, por supuesto, el arzobispo Charles Chaput. Yo escribí a los dos y de inmediatamente, o sea, el mismo día o al día siguiente, no recuerdo, pero fue muy rápido, recibí respuesta de ambos por email. Y la invitación para ir a Denver a conocer la diócesis, a que me conocieran ellos también, a entrevistarme con el arzobispo, porque les interesaba saber por qué yo quería ir para allá, qué estaba buscando y si era una posibilidad que yo colaborara en la arquidiócesis de Denver. Así es que ellos me pagaron el viaje, yo estaba en Luisiana, ellos me pagaron el viaje a Denver, lo cual agradezco muchísimo. Me tuvieron allí una semana, me hospedé en una parroquia. Recuerdo que me entrevisté con el arzobispo Chaput, un hombre muy directo, muy claro, un hombre que yo admiro muchísimo por su rectitud, por su integridad. Y después de escucharme, me dijo: tú puedes venir a Denver inmediatamente.
Pero yo no quería estar en Denver, yo quería estar en Luisiana. Yo todavía tenía la esperanza de encontrar un lugar en Luisiana donde estaban mis amigos. Yo no conocía a nadie en Denver. Luego yo le dije al obispo, está bien, gracias por la invitación. Voy a regresarme a Luisiana para rezar por la voluntad de Dios. Yo en realidad estaba huyendo de la voluntad de Dios. Y me dijo el arzobispo, ¿quieres una señal? Si estás buscando una señal, yo te pido que vengas a Denver. Y dice, bueno, yo no soy Dios, pero si buscas una señal, yo te pido que vengas a Denver. Aún así, yo todavía dije, Señor, ábreme la puerta en Luisiana, porque allá están mis amigos. Yo le dije al arzobispo, muchas gracias, me regreso a Luisiana, después me reporto con usted. Fíjense la inmadurez que tenía yo todavía en aquel tiempo. Estaba teniendo una invitación de un arzobispo, uno de los mejores arzobispos que había en Estados Unidos en aquel momento, pero por hacer mi voluntad y no la de Dios, estuve a punto de perder esa invitación. Gracias a Dios que mantuvo la puerta abierta. Yo volví a Luisiana, seguí rezando, quise hablar con el obispo de la diócesis donde vivían mis amigos y me dijeron, no, aquí está la puerta cerrada, aquí no vamos a recibir un sacerdote de fuera. Así es que me fui a Denver. Me fui a Denver y recuerdo que el día que llegué a Denver, en cuanto acomodé mis maletas, me puse a llorar porque me sentía muy solo. Y recuerdo que por unas 2 semanas, de verdad, por 2 semanas más o menos, en algún momento del día, se me venía un nudo a la garganta y corría a la capilla a llorar porque me sentía solo en Denver. Pero Dios tuvo compasión de mí y, como es normal, es cuestión nada más de adaptarse, de conocer personas. Conocí personas fabulosas en la arquidiócesis de Denver, laicos que me acogieron en sus familias como si yo fuera de la familia de ellos, sacerdotes que me dieron su amistad. Bueno, fue una experiencia tremenda para bien, para mi formación sacerdotal. Estuve un año trabajando en una parroquia que era 70% hispana en la arquidiócesis de Denver, ahí en la ciudad episcopal. Y tuve un gran párroco, a quien también le tengo mucha gratitud por el buen ejemplo sacerdotal que me dio. Encontré un ambiente sacerdotal muy bueno, de, no sé, muchos buenos testimonios sacerdotales, un ambiente muy sano, un ambiente también formativo, que era bastante bueno. Recuerdo que a las reuniones sacerdotales íbamos con mucho gusto porque siempre se tocaban temas que nos ayudaban a crecer en la fe. Al año de haber estado en esa parroquia en Denver, el obispo me mandó a hablar y como en aquel tiempo éramos muy pocos sacerdotes hispanos, pero yo aprendí, gracias a Dios, aprendí bien el inglés gracias a la ayuda de la misma amiga que me regaló el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Así es que como yo tenía un mejor nivel de inglés, el obispo me dijo, necesito un sacerdote hispano en la zona de las montañas, pero allá se requiere que se hable bien el inglés porque la mayoría de la comunidad es de habla inglesa. Sin embargo, hay hispanos que trabajan en los hoteles, en los restaurantes y que es necesario atender. Así es que fui a Breckenridge, Colorado, a la parroquia de St. Mary's en Breckenridge, Colorado, uno de los ski resorts más famosos del estado de Colorado. Así es que imagínense, yo recuerdo que el párroco que tuve allí me dijo una vez, todos los días me levanto y digo, otro día en el paraíso, porque es precioso el lugar. Y allí estuve un año, también fui muy feliz, me sirvió mucho para pues perfeccionar
el inglés que yo tenía y además porque la experiencia era interesante. Al ser un lugar turístico, pues prácticamente la mayoría de la gente que teníamos en misa los domingos era distinta cada semana. Solo, digamos, tal vez un 20% era gente constante que vivía ahí en Breckenridge. Me sirvió para conocer gente de todas partes, saludar gente de muchos lugares, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países que iban a descansar en esa zona, en ese ski resort de Colorado. En el año que estuve en Denver, esto para que vean cómo Dios hace las cosas. Recuerden que yo quería estar en Luisiana, pero el obispo me dijo que no. Y yo me resistía. Yo quería estar en Luisiana, pero yo me resistía a ir a Denver. Finalmente tuve que ir a Denver porque en Luisiana me cerraron la puerta. Bueno, cuando yo estaba colaborando en Denver, un seminarista que había sido de mi diócesis, de la misma diócesis de Saltillo, en México, que él ya estaba en Estados Unidos, se había cambiado a un seminario, a una diócesis de Estados Unidos, a la diócesis de Biloxi, Mississippi, me contactó y me dijo, oye, yo voy los fines de semana a una parroquia rural que se llama, a un lugar que se llama Laurel, se escribe así, Laurel, Mississippi, una comunidad rural. Y me dijo, allí hay un párroco que está muy interesado en los hispanos, pero no habla español. Ha aprendido a leer español, pero no ha podido aprender a hablar el español. Y él celebra una misa leída para los hispanos. Entonces me dijo, él está buscando un sacerdote que venga a hacer una misión en Semana Santa para los hispanos, porque quiere que los hispanos tengan una Semana Santa para ellos, que una Semana Santa en español, porque él no puede hacer una Semana Santa en español para ellos. Yo estaba de vicario en la parroquia de Denver, en la primera parroquia que les comenté, y pedí permiso al párroco, le dije, me invitan a hacer una misión. El párroco, como era bilingüe, aunque es estadounidense, es perfectamente bilingüe, me dijo, no te preocupes, yo cuido aquí de la comunidad hispana, tú ve a ese lugar donde se requiere, haz una misión de Semana Santa. Y recuerdo que fui con un equipo de 4 personas, 4 laicos que estaban en la parroquia donde yo estaba, y nos fuimos hasta Mississippi a hacer esa misión en aquel lugar perdido en medio de los bosques de Mississippi. Y tuvimos una misión muy bonita. Al final de la misión, el párroco, antes de despedirse, me habló y me dijo, vamos a caminar un poco. Y me sacó a caminar algunas cuadras ahí cerca de la parroquia y me mostró una casa grande típica de las casas del sur de Estados Unidos, con su porche para tener ahí las mecedoras, etc. Me dijo, mira, esta casa es de la parroquia y no la estamos usando. Me dijo, yo te lo ofrezco, y no solamente a ti, tráete ese equipo de 4 laicos, tráetelos aquí, vénganse aquí y hagan ministerio hispano, porque aquí no hay nadie. En aquel tiempo, en la diócesis de Biloxi, no había un solo sacerdote hispano. Pero, pues obviamente yo estaba muy contento en Denver, y no tenía todavía ni el año viviendo en Denver. Además, yo le dije a este sacerdote, le dije, mira, tú eres un párroco, pero no eres el obispo. Así es que tú no me puedes invitar aquí, porque yo no sé si tu obispo va a querer, y además yo estoy muy bien en Denver. Yo no puedo venirme, discúlpame, pero no puedo aceptar esta invitación. Volví a Denver, me mandaron a las montañas de Colorado, como ya les platiqué. Bueno, al año de esa misión, a este sacerdote que estaba en un lugar perdido en Mississippi, lo hicieron obispo. ¿Y dónde creen? En Luisiana. Lo hicieron obispo en Luisiana. Y yo recuerdo que le mandé un correo electrónico para felicitarlo. Le dije, pues felicidades, voy a rezar por ti,
para que Dios te bendiga en tu nuevo ministerio, etc. Y me contestó él: ahora que soy obispo, ¿sí vas a aceptar mi invitación para que vengas a ayudarme a Luisiana? Vean cómo Dios hace las cosas. Cuando yo quería, no era el momento, y Dios me dijo que no. ¿Por qué? Porque había otro plan. Pero ahora me hace un llamado a través de un obispo. Es que piensen ustedes qué posibilidades había de que yo conociera a uno que iba a ser obispo en Luisiana y que lo conociera en un lugar rural perdido en los bosques de Mississippi. Pero así fue. Y entonces me invitó a irme a servir en la diócesis de Alexandria, Luisiana, y ahí estuve también por 2 años en una parroquia que se llama, en un lugar que se llama Leesville, Luisiana. Bueno, fue una experiencia muy hermosa también. Y la diócesis en Alexandria, Luisiana, tiene mucho menos sacerdotes que la de Denver, pero recuerdo que encontré también un ambiente sacerdotal muy sano, muy bueno. Pocos sacerdotes, pero con mucha buena formación, hombres de Dios, hombres de comunión también, hombres de iglesia, y me ayudaron mucho a crecer. Me recibieron en ambos lugares, el presbiterio, tanto en Denver como en Alexandria, Luisiana, me recibieron con muy buena actitud, con mucha fraternidad sacerdotal, así es que seguí aprendiendo. Los años para mí en Estados Unidos, 4 años, fueron de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Cuando llegaron los 4 años, mi obispo me mandó llamar para decirme que ya tenía que volver a la diócesis de Saltillo. Unos meses antes de que mi obispo me llamara para regresar a Saltillo, me había llegado a mí la Green Card, la credencial de residente permanente en Estados Unidos. Así es que imagínense ustedes, es el acto de obediencia más grande que he hecho yo en la vida. Yo pensaba ya quedarme en Estados Unidos, yo ya no tenía en mente volver a mi país, pero Dios tenía otros planes, así es que Él usó a mi obispo para decirme: se acabó el tiempo en Estados Unidos, tienes que regresar. Y volví, otra vez muy triste, volví, no triste por mi diócesis, sino triste porque quise mucho Estados Unidos, la gente que conocía ya, las 2 diócesis en las que serví, pero volví a mi diócesis y fue enviado a una parroquia en la ciudad episcopal, en la ciudad de Saltillo. Fui vicario parroquial 6 meses, después el obispo me encomendó esa misma parroquia donde yo era vicario, y pues ahí tuve la primera experiencia de ser párroco, que también me sirvió para aprender muchas cosas. Me di cuenta de que después de 7 años de sacerdote, todavía me faltaba mucho por crecer y madurar para poder llegar a ser un buen sacerdote, un buen párroco. Me faltaba tanto. Cuando empezaba mi ministerio, cuando tenía 3, 4 años de ordenado, había un momento en que yo me sentía que ya estaba listo para tomar una parroquia, que ya tenía todo lo que, ya había aprendido tanto, ya tenía experiencia. El día que me dieron la parroquia no podía dormir del susto, porque sabía la responsabilidad que se ponía sobre mis hombros, y de hecho tengo que reconocer que también cometí errores. Por falta de experiencia, como les digo, porque soy una piedra dura para moldearse, y sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. Estoy muy agradecido porque en esa parroquia aprendí tanto y Dios me mostró lo que me faltaba por aprender, y también me dio la oportunidad de poner en práctica lo que hasta ese entonces ya había aprendido. Fue una experiencia muy hermosa. Después de 2 años de estar al frente de la parroquia, el obispo me envió a estudiar una especialización en Roma. Estudié una licencia pontificia en la Universidad Gregoriana de Roma en teología patrística e historia de la teología. Y así es que fui a Roma por 2 años, de 2009 a 2011. Y fue
también para mí estar en Roma, una experiencia de mucho crecimiento. Disfruté tanto estudiar todos los días. Yo amaba la universidad. Me tocaron excelentes maestros de la Compañía de Jesús. Tengo que decirlo, todos con una recta doctrina, todos con muy buena espiritualidad. Yo estoy muy agradecido por la experiencia que Dios me concedió en la Universidad Gregoriana de Roma. También por todo lo que significa estar allí, donde está la sede de Pedro, donde está el Papa, que me tocó a mí, el Papa Benedicto XVI. Yo estudiaba en Gregoriana y tomaba algunos cursos, como estaba estudiando patrología, estudiaba algunos cursos en el Augustinianum, el Instituto Patrístico de Roma, que está justo cruzando la calle de la Plaza San Pedro. Yo tomaba las clases allí los miércoles y recuerdo que iba caminando del lugar donde yo viví, en el Colegio San Carlo en Roma. Yo me iba caminando a la escuela, al Augustinianum, y saliendo de clase los miércoles estaba la audiencia papal, allá en Plaza San Pedro. Solo en el invierno se hace en el aula Pablo VI, si mal no recuerdo, así se llama el aula inmensa que hay allí cerca de la Basílica de San Pedro. Pero la mayoría del tiempo las audiencias papales se hacen en Plaza San Pedro. Yo me quedaba a escuchar las palabras del Papa Benedicto, esperaba la bendición papal y me regresaba a mi casa. Fueron esos 2 años muy hermosos en Roma, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, porque hay mucha oportunidad para crecer. A los que tenemos la gracia de pasar un tiempo allí para estudiar, no solamente se crece en lo intelectual, en lo académico, sino también en lo espiritual, se fortalece nuestra comunión con la iglesia. Y pues como yo tenía el estudio de los padres de la iglesia, pues mi línea era la tradición. Así es que al estudiar patrología, los padres de la iglesia, se aumentó mi amor a la tradición católica. Y aquí es donde viene otro momento importante en mi vida sacerdotal, que es cuando conocí la liturgia tradicional de la iglesia. Gracias a Summorum Pontificum, que fue el motu proprio, el documento a través del cual el Papa Benedicto permitió que todo sacerdote que quisiera pudiera celebrar la misa tradicional, yo pude conocer sobre esto, porque nunca conocí esa misa. Más bien recuerdo que en mis 15 años de seminario, cuando se hablaba de la misa tradicional, siempre se hablaba en modo negativo, nunca en modo positivo. Por 15 años en 3 seminarios, nunca, ni una sola vez, ni por cultura general, se nos celebró una misa tradicional. Ni se nos enseñó la riqueza que tenía esta liturgia. Pero como yo tenía mucho respeto y admiración por el Papa Benedicto XVI, cuando él sacó este documento, inmediatamente me interesó, pero no tenía a la mano dónde. Cuando estaba en Roma, intenté encontrar algún lugar donde asistir a la misa tradicional, pero por alguna razón, cuando yo iba estaba cerrado. Nunca pude. Estaba además muy ocupado con los estudios y bueno, no era mi momento. Cuando volví a México, el señor obispo me encomendó una nueva comunidad parroquial que se separaba de una parroquia muy grande, muy extensa, y allí pasé 7 años. Y yo dije, ahora sí voy a aprender la misa tradicional. Pero me topé con un problema, no hallaba el misal, no tenía dónde conseguir un misal tradicional. No encontraba en las librerías en México. Así es que fue hasta 2013 que volví a Roma a una peregrinación y allí en Librería Editrice Vaticana, enfrente de Plaza San Pedro, compré el misal tradicional. Me lo traje a México y luego me encontré con otro problema. No tenía nadie que me enseñara a usarlo. Recuerdo que pregunté a un sacerdote mayor que le había tocado celebrar la misa tradicional. Yo dije, él me va a ayudar a entenderle. Yo llegué muy contento con el padre y le dije, padre, mire lo que compré.
Yo estaba muy emocionado, le dije, quiero que me ayude usted a usarlo. Y él hizo esta expresión, yo fui feliz cuando quitaron esa misa. A mí me pareció muy lamentable, muy triste, porque me di cuenta de la ideologización que se hizo incluso antes del Concilio Vaticano II. Ya se estaba ideologizando de algún modo a sacerdotes y seminaristas, a sacerdotes jóvenes y seminaristas. Y esto no lo digo yo, lo dijo el mismo Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis, que escribió en 1950, 12 años antes de que comenzara el concilio. Él dijo que ya las ideas contrarias a la doctrina católica, ideas peligrosas, ya estaban en los seminarios. Eso lo dijo él en 1950, que estaban en casas de formación de religiosos y que esas ideas también se difundían entre los que se dedican a la formación de los jóvenes. Bueno, tuve que aprender a celebrar la misa tradicional a través de videos, leyendo artículos en internet, ensayando parte por parte de la misa, tratando de perfeccionar también el latín, porque no me tocó mucha formación de latín a mí en el seminario. En Roma tuve otro poquito de clases de latín, así es que fue mucho esfuerzo de verdad aprender a celebrar la misa tradicional, y a mí me implicó pues mucha determinación de mi parte, porque no tenía ayuda, aprendí solo. Recuerdo que dedicaba tiempo a ensayar parte por parte. Cuando me sentí un poco más seguro, comencé a celebrar yo la misa tradicional solo en mis días de descanso. Y recuerdo que una sola misa me tomaba como 2 horas y media, porque tenía que estar leyendo las rúbricas y porque también no quería hacerlo sin respeto, quería hacerlo en el modo correcto para darle gloria a Dios. Así es que las primeras misas que yo celebré tradicionales las hice en mis días de descanso, en privado, cuando me sentí un poco más seguro celebrando la misa. Lo compartí esto con algunas personas cercanas a mí ahí en la parroquia y recuerdo que les gustó muchísimo. Y con este pequeño grupo empecé a celebrar algunas veces la misa tradicional, hasta que me decidí a poner en la parroquia una misa dominical tradicional en un buen horario, que no tenía yo misa a esa hora, y la puse y lo anuncié a la comunidad y les dije, el que quiera conocer de esta misa, aquí la voy a estar celebrando. Y recuerdo que había aproximadamente unas 150 gentes en cada misa tradicional. Algunos les gustó tanto que empezaron a quedarse en esa misa nada más. Otros, algunas veces iban a la misa Novus Ordo, algunas veces iban a la misa tradicional. Y bueno, hubo otro sector de la parroquia que nunca le interesó, pero al menos ahí estaba disponible. Pero para mí como sacerdote esto me afectó también en buen sentido muchísimo. Ha marcado mucho mi sacerdocio, porque la liturgia tradicional para mí, yo así lo digo, es o ha sido la puerta de entrada a un universo católico que no me habían enseñado. Yo no puedo juzgar las intenciones de las personas, pero puedo decir que estuve 15 años en el seminario y muchas cosas del catolicismo no las conocí, no se me transmitieron, no se me comunicaron. Lamentablemente hubo gente que dentro de la iglesia trabajó pues para hacer como una revolución, y nos robaron, a otras generaciones nos robaron tesoros católicos que están ahí en la tradición, que son parte de la iglesia católica, pero que porque a una cierta generación de gente no le agradaban esas cosas, dijeron hasta aquí. Y ya no se nos enseñaron muchas cosas de la tradición, cosas bellísimas, costumbres también bellísimas, que expresan la fe, que cultivan
la fe católica. Entonces, en general, en mi sacerdocio, en mis 23 años de sacerdote, yo puedo decir que hay dos eventos que han sido claves, o dos eventos, digamos, que han sido claves. El primero es la consagración total a la Virgen María, porque allí, con esa consagración, pasé del modernismo a, digamos, ser plenamente católico. Y el otro evento importante fue el haber conocido la misa tradicional, con todo lo que eso significa, con todo lo que viene alrededor de la misa y junto con la misa, porque sigo estudiando hasta la fecha la liturgia tradicional y sigo encontrando tesoros, riquezas de las que se nos privó, oraciones bellísimas que no se nos enseñaron, gestos de fe que ya no se nos transmitieron, pero que están allí, que son parte del patrimonio espiritual, teológico, litúrgico, también pastoral, diría yo, que pertenecen a todos los fieles. Y lamentablemente hay dentro de la iglesia, pues, una cierta hostilidad. Y también se pretende seguir sembrando en las generaciones jóvenes esa hostilidad a todo lo que es tradicional en la iglesia. A nuestro pasado. Es lamentable, triste que muchos sacerdotes y seminaristas estén convencidos de que la iglesia del pasado fue terrible, de que no estaba ahí el Espíritu Santo, de que la iglesia del pasado solo sirvió para promover guerras, para faltar el respeto a los derechos humanos, para promover las injusticias sociales, para imponer sus doctrinas por la fuerza. Sí, se creen todas las leyendas negras, pero es porque desconocemos la tradición. Pero cuando te interesas en la liturgia tradicional, y esto yo lo he visto en otros sacerdotes y en fieles católicos, que hemos tenido la oportunidad de conocer esto que es de la iglesia, porque yo no estoy hablando aquí de mis ideas personales. Yo no inventé la misa tradicional, yo no la diseñé, yo la recibí. Los que hemos conocido este tesoro, esta riqueza, nos damos cuenta de cuánto bien hace a nuestras almas, de cuánto nos ayuda a luchar contra nuestros pecados, de cuánta gracia encontramos en todo lo que tiene que ver con la misa tradicional, con la liturgia tradicional, con la espiritualidad católica de siempre y con la doctrina católica de siempre. Y como yo había estudiado en Roma los padres de la iglesia, y de allí me había aumentado el amor a la tradición al conocer la liturgia tradicional, pues esto se combinó perfectamente. Y por eso yo quiero ser en la iglesia un promotor de la tradición católica. Hasta donde yo pueda. ¿Yo quién soy en la iglesia? Soy un simple sacerdote, no soy nada extraordinario, pero al menos en lo que esté en mis manos, en la poca gente a la que yo pueda, con la que yo pueda entrar en contacto, pues yo quiero compartir el amor que Dios ha puesto en mi corazón a todo lo que es católico, a todo lo que es la historia de nuestra iglesia católica, nuestra liturgia católica latina de siempre, nuestras tradiciones católicas, tradiciones en este caso ya con minúscula, no la tradición con mayúscula, que es una de las fuentes de la revelación, sino tradición con minúscula, que son costumbres a través de las cuales se expresa la fe católica y se alimenta la fe católica también. Entonces, eso también ha marcado mi sacerdocio. La Virgen María, la liturgia tradicional de la iglesia con todo lo que implica, vuelvo a decir, con todo lo que implica esta liturgia. Después de 7 años ahí en la parroquia, el obispo me llamó para ser rector del seminario y estuve en el seminario de mi diócesis por 3 años y medio como rector del seminario, y fue una experiencia también pues muy hermosa porque me tocó conocer seminaristas
muy buenos, muchachos que querían y quieren todavía darle su vida a Cristo en el sacerdocio, muchachos muy valiosos, y fue una experiencia muy enriquecedora para mí también como sacerdote estar en la formación de futuros sacerdotes. Probablemente la mayor responsabilidad que Dios me ha dado en la vida, pues la tuve en esos años del seminario, en que estuve yo como rector del seminario. Terminada esa experiencia, solicité a mi obispo un año sabático porque había algunas cuestiones a las que yo me quería dedicar. El derecho canónico permite que los sacerdotes solicitemos, después de algunos años de ministerio, un tiempo al obispo. En este caso el obispo me lo concedió, lo cual agradezco mucho, y gracias a que tuve el año sabático pude abrir el canal Conservando la Fe. A través de este canal he estado tratando de difundir, enseñar, recordar doctrinas católicas, pero sobre todo doctrinas de fe de las que ya casi no se habla en la iglesia, pero son doctrinas que siguen siendo necesarias para la salvación, porque toda doctrina revelada es necesario que la conozcamos para tener una vida auténticamente cristiana y para llegar a la salvación. La verdad los hará libres. Estamos viviendo en un tiempo crítico para la iglesia porque dentro de la iglesia, en ambientes eclesiales, se promueven doctrinas equivocadas, contrarias a la fe. Yo lo hice, lamentablemente, al inicio de mi vida sacerdotal. Dije algunas cosas que no son doctrina católica y gracias a Dios, Él me envió a la gente apropiada para lograr mi conversión. Pero este fenómeno sigue pasando y parece que cada vez se agrava más esta situación, esta difusión de herejías, abiertas herejías dentro de la iglesia. Por otro lado, algunos no son herejes, pero guardan silencio. Hay muchas doctrinas católicas que muchos sacerdotes y obispos no contradicen directamente, pero de las que nunca van a hablar tampoco, pero que son parte de la verdad que la gente necesita escuchar. La intención en el canal Conservando la Fe es poner a disposición de las personas, ser un instrumento, porque no soy el único de ninguna manera, están los catecismos. Yo no tengo un mensaje original que compartirle a nadie. Si puse el canal Conservando la Fe, no fue para compartir mis pensamientos personales, aunque a veces los tengo que compartir porque pues, soy un ser humano. Comparto en algunas cuestiones que no están definidas, comparto mi punto de vista personal, pero no es el mensaje principal de mi canal, sino las doctrinas católicas. Doctrinas católicas que están siendo o bien socavadas, o abiertamente negadas, o silenciadas en muchos ambientes eclesiales, teniendo como resultado la confusión de muchas almas y que muchos, sobre todo gente que vive en un modo contrario al Evangelio, pueda pensar, pueda creer, aún de buena fe, que va en el buen camino y que no tiene necesidad de convertirse. También en Conservando la Fe he hablado sobre temas, situaciones que pasan en la iglesia y que es necesario aprender a interpretar para no confundirlos, no para causar división en la iglesia. El problema es que ya hay una división en la iglesia, lamentablemente, ya está la división, pero la división no la causa el que dice, oigan, aquí se está difundiendo mala doctrina. No, la división la causa quien comienza a difundir la mala doctrina o quien no pone remedio a los males que hay en la iglesia teniendo la autoridad para hacerlo. Eso es quien causa la división. Lo que está en peligro es la fe de la gente sencilla. Tengo muchos testimonios de personas que han sido confundidas en la fe por su propio párroco, en el propio colegio católico, en el catecismo parroquial, en el grupo juvenil de la parroquia, en algún movimiento de iglesia, que han recibido mala doctrina, que se les ha hecho pensar que el pecado está bien,
o se les ha hecho creer que el bien está mal. Y esto es muy doloroso. Así es que en Conservando la Fe he tratado de contribuir, de poner mi granito de arena con todas las debilidades que yo pueda tener personales, con todos los errores que pueda tener, pero creo yo no he tenido algún error en cuanto a la doctrina, creo yo que no. Trato de unirme al esfuerzo de muchos otros, porque hay otros que tienen un camino recorrido mucho mayor que el mío, que me han dado ejemplo también en este ámbito de las redes sociales, y yo estoy tratando de contribuir con un granito de arena, entre muchos esfuerzos, a ayudar a las personas a entender los tiempos que estamos viviendo y a mantener la fe en este tiempo difícil en que la iglesia está siendo atacada por fuera y por dentro también. Ahora, actualmente me encuentro haciendo un doctorado, con permiso de mi obispo. Estoy haciendo un doctorado en el área de filosofía. Voy a hacer un estudio sobre las virtudes en Santo Tomás de Aquino y estoy empezando este doctorado, estoy trabajando aún en el anteproyecto de tesis que tengo que presentar próximamente, pero ahora principalmente me dedico al estudio de este doctorado, a la investigación filosófica, y también me ha concedido el obispo permiso para atender aquí en México familias de una academia que fue fundada por un sacerdote argentino que vive en Ecuador, que se llama Dominicanes. La academia ofrecen programas de estudio para las familias que quieran educar a los hijos en casa, cosa que es muy importante en nuestro tiempo. Porque lamentablemente la educación pública y la privada, incluso colegios católicos, muchos están contaminados con ideologías y solo sirven para corromper la mente y el corazón de los niños. Muchos padres de familia están tratando de salvar a sus hijos de este peligro y Dominicanes es una opción para familias que quieren educar a sus hijos en casa. El sacerdote fundador, el padre Gregorio Ansaldi, argentino que trabaja en Ecuador, como ya lo he dicho, él me ha invitado a apoyarlo, echarle una mano con las familias que pertenecen a la Academia Dominicanes y que viven aquí en mi país, en México. Así es que entre el doctorado Dominicanes y el canal de YouTube Conservando la Fe, pues en eso se me va mi tiempo, digamos, tiempo de trabajo, además del tiempo dedicado a la oración, a otros aspectos de mi vida personal. Pues estas son mis principales responsabilidades. Y en eso estoy en este momento de mi vida. Así es que, pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me está concediendo ahora en este tiempo. Me ha servido el canal para conocer muchas personas, para hacer contacto con muchísima gente. Y me doy cuenta que estamos en el mismo canal. Hablando de canales, estamos en el mismo canal, muchas personas. Quiere decir, tenemos la idea, en medio de nuestros pecados, de nuestras debilidades personales, a pesar de nuestras debilidades personales, queremos ser buenos católicos, pedimos la gracia de Dios, sabemos que somos pecadores necesitados de la gracia y queremos ayudar a la Madre Iglesia, reconstruir un poco esta demolición, autodemolición, como dijo el Papa Pablo VI, que ha habido en la iglesia ya por las últimas décadas, que ha causado estragos dentro de la iglesia. Veo que muchos católicos estamos en el mismo canal y queremos ayudar a reconstruir un poco. En medio de nuestra pobreza, en medio de nuestras miserias personales, a pesar de ellas, pero la gracia de Dios actúa y se vale de instrumentos débiles para realizar sus proyectos. Pues eso es lo que yo podría compartir sobre mi vida sacerdotal. Vuelvo a decir en conclusión, pues mi historia es la historia de una piedra muy dura que ha tenido que ser cincelada con golpes fuertes por Dios. Una materia muy prima, bastante, que digamos,
poco dócil a Dios, pero me ha ido moldeando a través de los años y principalmente ha sido la Virgen María la que me ha llevado paso a paso en mi vida sacerdotal. A ella le consagré mi sacerdocio, a ella le entregué mi vida y todo lo bueno que pueda haber en mi vida es de ella. Lo malo viene de mí, pero todo lo bueno que pueda haber es de la Virgen María, porque mi vida, mis sacerdocios son de ella y son para ella, y le pido a Dios que me conceda la gracia de, hasta el último día, ser un siervo, aunque sea el más humilde, el más pequeño, de la Santísima Virgen María. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que pues este testimonio, que es más bien testimonio de lo que Dios ha hecho, porque yo no tengo mucho de qué presumir y mucho ejemplo que dar, pero sí tengo mucho que decir de lo que Dios me ha dado, de lo grande que ha sido Dios conmigo. Pues espero que sea de alguna ayuda para ustedes, querida audiencia de El Rosario de las 11 p.m. Que Dios los bendiga, les animo a que conserven su fe y les deseo que en todos ustedes se realice el plan de Dios, el proyecto que Dios tiene para cada uno de ustedes. Dios los bendiga, que viva Cristo Rey.